Hola hermanos, amigos, muy buenos días o buenas tardes, depende de la hora que esté viendo esta clase. Bienvenido a una clase de escuela dominical más de nuestro curso Apocalipsis. Esta es la segunda lección de este capítulo que se llama la aplicación personal de las siete iglesias para hoy 27 de noviembre del 2022. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva clase. Le invito a que oremos para que el Señor nos guíe y nos mantenga atentos y nos permita también aprender de su palabra. Señor, voy en oración a usted, pidiéndole por esta clase para que sea usted con los hermanos, con los amigos que están eh, viendo esta clase y participan de ella, para que podamos escudriñar su palabra, Señor, entenderla y que tengamos nosotros este espacio de aprendizaje, de edificación con usted, Señor. Gracias por este momento que nos da, sea usted conmigo también, Padre, para que pueda realizar esta lección y que todo sea para honra y gloria suya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le pido estas cosas. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro capítulo de esta aplicación práctica de Apocalipsis 2 y 3, que son las siete iglesias. La lección anterior estuvimos hablando de que las siete iglesias que aparecen en estos capítulos podemos sacar una aplicación personal, que son siete tipos de cristianos o siete tipos de creyentes. Y de eso se trató la lección anterior. Y para esta lección, como hay harto contenido, no vamos a hacer tanto recordatorio, sino vamos a entrar ya a la siguiente aplicación práctica, que es que al mismo tiempo una aplicación práctica puede ser, estas siete iglesias son siete tipos de creyentes o de cristianos. También podemos reflejar en estas siete iglesias los periodos de la historia de la iglesia. O sea, cómo la iglesia, desde que nació en el primer siglo hasta el día de hoy, también muestra una evolución de la iglesia. Estas iglesias muestran cómo partieron y cómo es hoy la iglesia. Con la séptima iglesia vemos un espejo casi de la iglesia de cómo es hoy. Y también en las primeras iglesias vemos cómo fue como partieron. Y también vamos a ver cosas del ámbito histórico que tienen relación con esto que estoy diciendo para ver cómo tiene esta relación con esta aplicación personal. Recuerde que esta es una aplicación personal, no es ni doctrinal ni tampoco histórica. Así que se trata de aprender y ver a través de la escritura cómo Dios nos habla también. Como también estudiamos en las primeras lecciones, podemos tener muchas más aplicaciones personales que estas dos. Y no solo estas. Así que estas son las dos que vamos a estar viendo en este capítulo. ¿Mm? Ya vimos los siete tipos de cristianos y ahora vamos por los siete periodos de la historia de la iglesia. Y en esta clase vamos a hablar de estas dos primeras, Éfeso y Esmirna. Así que vamos a partir hablando de los siete periodos de la historia de la iglesia. Recuerden que todo parte de el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos es donde nosotros vemos cómo se empiezan a constituir las nuevas iglesias. Y esto lo vimos en unas lecciones atrás, que usted puede revisar también. Debemos entender que Dios no dejó a la deriva a las iglesias ni en un mar de incertidumbre después que termina el libro de los Hechos. O sea, que termina el libro de los Hechos y no crea que ahí termina la historia de la iglesia, sino sigue. Y vemos como una aplicación personal que en estos mensajes que están dirigidos a las iglesias, un desarrollo o un bosquejo de la historia de la iglesia muy interesante. Aquí podemos ver toda la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta el final, hasta incluso antes del arrebatamiento de los cristianos. Así que en esta clase vamos a partir con
Bueno, obviamente por tiempo, vamos a ir viendo brevemente cada iglesia, cada carta que el Señor escribió a las 7 iglesias y eh, por qué se trata de esta buena aplicación personal que vemos en ella para describir o ver cómo se refleja la iglesia a través de estas 7 iglesias en general. Porque recuerden lo que se vio 2 domingos atrás con la aplicación histórica. Todas estas iglesias no estaban en tiempos distintos, estaban en el mismo tiempo y casi en el mismo lugar, en el Asia Menor. Así que no es que estas iglesias también son de distintos tiempos, no, porque estas iglesias se escribieron en el mismo tiempo, se escribió este libro. Entonces eran cartas a las iglesias en ese tiempo. Entonces lo que vamos a ver ahora es una aplicación personal de cómo se puede ver este bosquejo del desarrollo de la iglesia a lo largo del tiempo. Partamos con Éfeso. Éfeso, la iglesia de Éfeso es la primera que aparece en el capítulo 2, el primer mensaje. Es la iglesia, Éfeso quiere decir propósito pleno. Y esta es la iglesia, el tipo de creyentes que se ven acá es la iglesia que recibió su propósito, su misión de vida, directamente de los apóstoles. Las primeras iglesias del primer siglo, incluso el segundo, casi que directamente de los apóstoles recibieron la enseñanza. Inmediatamente después del libro de los Hechos, esta es la primera generación de iglesias que son cristianos que tenían un propósito pleno, como dice su nombre. Y por lo tanto estaban haciendo discípulos en todas las naciones, estaban haciendo que esto creciera. Recuerde que este era un tiempo que no había muchos recursos, como los tenemos hoy, para dar el evangelio al resto del mundo. Así, por ejemplo, esto que estoy haciendo yo ahora, no lo podían hacer en el primer siglo, el primer y segundo siglo, de transmitir una clase a través de un sistema que lo puede ver mucha gente, no solo en el mismo país donde uno está, sino en muchas partes del mundo. Entonces era un tiempo de escasos recursos. Los cristianos que existían en el primer siglo no tenían incluso medios ni de transporte para poder trasladarse muy rápido. No tenían auto, o ni buses, ni metro, ni nada de eso. Así que ni siquiera, tampoco, en el primer y segundo siglo había mucho acceso a la Biblia. El Antiguo Testamento y el Nuevo eran solo un libro, además. Y no fue, o sea, no estaba todo en un solo libro. Sino Pablo estaba en ese momento escribiendo cartas a las iglesias. Así que no fue hasta después que se juntaron todos los libros en uno solo, hasta que tenemos la Biblia como la conocemos hoy. Que yo diría que la tenemos más completa en los tiempos más cercanos a los que nosotros conocemos. Así que ellos hacían lo que se ve cuando uno lee lo de la iglesia de Éfeso, que ellos hacían más, incluso, con lo poco que tenían, que lo que hacemos hoy con nuestros recursos modernos. Nuestros recursos modernos que tenemos al alcance, hacemos incluso menos que ellos, los del primer siglo, porque lograron incluso llegar a muchas personas y gracias a este inicio es que nosotros hoy estamos hablando de esto también. ¿Cuál fue el fruto de Éfeso? El Apocalipsis 2 y 1 y 3. Porque dice esto, Apocalipsis 2, 1 al 3. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea,
lo que vemos acá en primer lugar que la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, en primer lugar. Y porque, en primer lugar, el versículo 2 dice, yo conozco tus obras. O sea, el Señor Jesucristo le está diciendo, yo conozco tus obras. Él mismo le está diciendo que conoce sus obras. O sea, la iglesia de Éfeso tenía buenas obras. Las iglesias que partieron tenían buenas obras. Los creyentes de aquel entonces estaban trabajando arduamente para el Señor. Y por esto podemos decir que trabajaban con este propósito pleno. Y obviamente, pónganse en ese contexto, las primeras iglesias recibieron la gran comisión, que hablamos nosotros, directamente de los apóstoles. Y se entregaron totalmente a la tarea de cumplir con ella. Lo que sí es de este tiempo, la iglesia era muy intolerante en este periodo. Los primeros cristianos no eran intolerantes a lo que el otro no cumpliera las normas o la voluntad de Dios. O sea, a los desobedientes los aborrecía. O sea, no podían soportar a los malos, como dice aquí el versículo 2. Y que no pueden soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. O sea, eran capaces de detectar a quien decía ser enviado por Dios y no lo era. O sea, a ese nivel bueno, por eso declaramos también en la clase anterior de que el tipo de creyente que vemos en Éfeso eran fundamentalistas. O sea, muy estudiosos, muy capaces de eso. Exigían, obviamente, como dicen, la obediencia y pureza de cada uno de los creyentes. O sea, estas primeras iglesias que se fundaron, recuerda que estamos viendo como un desarrollo histórico de la iglesia, no específicamente como era la iglesia en Éfeso, pero sí vemos en Éfeso como la característica que tienen era la de las primeras iglesias en el primer y segundo siglo. Personas que exigían la obediencia y la pureza de toda su congregación, y vemos que era una iglesia realmente separada, pura y santa. Eran intolerantes a los falsos apóstoles, como hace poco dije, y Satanás, obviamente, nunca dura mucho tiempo en meterse. Así que, y así ha sido en toda la historia de la iglesia. Y por eso que ellos decían detectamos falsos apóstoles. Así que, porque Satanás, obviamente, siempre estuvo ahí tratando de corromper a la iglesia. Los falsos apóstoles estaban bien activos durante este primer periodo de la iglesia. Y lo vemos también por el libro de los Hechos, que había mucha persecución a los cristianos, bueno, a los mismos apóstoles, bueno, el mismo Pablo también en su carta como lo describe. Los creyentes de aquel entonces señalaban a estos falsos apóstoles, pero como estaban bien activos tenían que descartarlos para no ser contaminados con malas doctrinas. Entonces, una de las falsas doctrinas que se metió en la iglesia durante este tiempo es la doctrina de los nicolaitas. Como dice aquí 2.6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y los verdaderos creyentes rechazaban y aborrecían esta doctrina, otra doctrina, que no era sana. La palabra nicolaita viene de dos palabras griegas. Es una transliteración, no una traducción de una palabra, no es una traducción de una palabra que sea compuesta, sino son dos palabras griegas. Primero, Nicolaita, es una transliteración de Nicao, la parte Nico, de Nicao, que quiere decir conquistar. Nico, que es la transliteración de Nico, es la palabra griega Nicao, que significa conquistar. Y en segundo lugar, laita, es Laos, que quiere decir laico también. Y los laicos son las personas comunes y corrientes, lo que vimos también el domingo anterior, personas que no son del clero. ¿Y qué es el clero? El clero son las personas que ministran, los ministros sacerdotales que están
por arriba de todo el resto común y corriente. Entonces la palabra compuesta, nicolaíta, quiere decir conquistar a los laicos o conquistar al laicado, o también usted puede encontrar por ahí que dice conquistar al pueblo. Conquistar a la gente común y corriente. Esta doctrina de los nicolaitas es el establecimiento de una clase sacerdotal sobre los laicos con el fin de gobernarlos y controlarlos. O sea, tener a alguien por encima de los comunes y corrientes, haciéndose como superior, para controlarlos y tenerlos a raya. Así que aquí en el periodo de Éfeso vemos el comienzo de la división entre el clero y el pueblo, y el laicado. Y es un error que dará fruto luego en el sistema de sacerdotes en la Iglesia Católica Romana. Nos hace todo el sentido de que partió ahí todo. Obviamente la Iglesia Católica hasta el día de hoy tiene esa separación entre el clero y los laicos, los comunes y corrientes. Y hoy la gente le gusta clasificarse laica. Yo soy laico. Decir ser laico es esto, ¿eh? Soy un común y corriente. Pero nosotros queremos ser cristianos. La iglesia quería ser cristiana. Y fíjense que el que hacía esa separación en que yo soy común y corriente y acá están los sacerdotes, Dios lo aborrece. Y estos de Éfeso y las iglesias del primer siglo y segundo siglo aborrecían estas cosas, esta separación. Porque imagínense cómo nació las iglesias del primer siglo, con los mismos apóstoles, sin hacer diferencias, que habían aprendido del mismo Cristo, que Él les enseñó que no habían diferencias. Y durante el tiempo empezaron a aparecer estos sistemas, obviamente para controlarlos a los comunes y corrientes. Entonces, esto del laicado y la clase sacerdotal, o cuando tenemos denominaciones donde podría ser una clase pastoral que está por sobre el pueblo, es una falsa enseñanza, no viene de la Biblia, más bien contradice la Biblia, que enseña realmente cómo se organiza una iglesia local. Así que es algo que debemos aborrecer nosotros también. Así que según la escritura, como bien hablamos también en clase anterior y hemos sido bien insistentes con esto, vamos a Colosenses 1:18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que según la escritura, todos somos miembros del mismo cuerpo, y el Señor Jesucristo es la cabeza. Así que el pastor no está por encima de los demás. Ni el cura, ni nadie está por encima de nadie. De los otros miembros. Como si él tuviese más, o fuera mejor, o más espiritual, o está más cerca de Dios, que se da en la Iglesia Católica. Bueno, yo compartir muchos años antes de comprender todas estas cosas. Que la gente común y corriente entiende como que el sacerdote católico estuviese más cerca de Dios, y por eso le llevan de repente cosas para que las bendiga, porque él debe estar más cerca de Dios, por eso él tiene un poder especial. Eso no existe. Así que tiene responsabilidades diferentes, eso sí, pero no es que esté encima de los demás. Vamos a Mateo 18. Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos.
Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Obviamente refiriéndose al niño no por la madurez, sino por la humildad que tienen los niños. Marcos 9, Marcos 9:33. El 37. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino que al que me envió. Así que nadie está por encima de nadie. Sí, aquí los apóstoles en el Marco agrega algo interesante, que dice: el que quiere ser mayor será el servidor de todos, por resumir. Así que el que el que cree que está por encima, el que quiere liderar algo, tiene que entender de que está para servir al resto, para ser útil al resto con el talento o con la misión o con la responsabilidad que Dios le da. No para estar por encima y controlar y gobernar al resto, sino para entregar su servicio al resto para su edificación. Y obviamente lo mismo del capítulo de Mateo, recibir a Cristo con humildad, porque es así como vamos a poder entender también todas las cosas que Él nos trata de enseñar día a día a través de su palabra. Así que la clase sacerdotal no existe, todos somos miembros del mismo cuerpo y por lo tanto somos todos iguales en ese aspecto. En aspecto tenemos distintos roles, distintas responsabilidades, pero no estamos por encima de nadie del otro. La Biblia dice que Dios aborrece la doctrina de los nicolaitas. Así que aborrece la división entre los hombres que se creen más espirituales o que se crean importantes y los demás, los comunes y corrientes. Eso no es correcto, no es la voluntad de Dios que hagamos esa separación. Y las iglesias del primer siglo lo detestaban. Así que por ahí va el fruto de los de Éfeso y las iglesias del primer siglo, que fueron creciendo por ser tan celosos de la escritura, de las normas, de eliminar las malas doctrinas, y no aceptar esta división. No la aceptaban. Así que ese es el fruto de Éfeso y el de las primeras iglesias. Sin embargo, también, si volvemos ya a Apocalipsis 2, no solo habla de estas cosas a la iglesia, sino también vemos un fracaso de esta iglesia. Esta iglesia, en cierta manera, igual fracasó en este aspecto. 4, versículo 4, 2, capítulo 2, versículo 4. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Así que el problema primordial de las iglesias del primer siglo era que dejaron el primer amor. Aunque trabajaban muy bien para el Señor, dejaron lo más importante, lo pusieron todo a través de hacer esta obra, dejar los pies en la calle por esto, pero en desmedro de su relación personal con Cristo. Si vamos a Lucas 10, Lucas capítulo 10, versículo 39, dice, voy a leer del 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús,
oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Llegaron a ser como Marta, en vez de seguir a Jesús como María. María tenía a Jesús ahí mismo, en vivo y en directo, y no quiso perder la oportunidad de estar con él en ese momento. Y Marta decidió hacer muchas cosas, si bien eran necesarias, pero lo que Cristo le dice: ¿qué es más importante? Yo estoy aquí con ustedes. Y es esa buena parte Cristo, y no se la va a quitar nadie. El haber aprendido, el haber estado con el Señor. Por eso pasar tiempo con Dios y con la Biblia es un tiempo que debemos atesorar. La relación personal con Cristo no la debemos perder. Aunque tengamos muchas cosas que hacer, aunque tengamos muchos problemas, o tengamos mucho trabajo, pero recuerden lo que vimos anteriormente en los tipos de creyentes, son cosas que tenemos que cambiar, porque cualquier otra cosa son cosas del mundo, son problemas que el mundo nos da y nos propone, y la solución está en mantener una relación con Cristo, porque como dice aquí, es la buena parte, y esa parte no me la va a quitar nadie. Así que nuestra relación con Dios depende de la comunicación con Dios y no de las obras que hacemos. Las obras nunca deben llegar a ser un sustituto de nuestra comunicación con Dios. Debemos pasar tiempo a solas con Dios, aunque nos cueste no irnos a dormir sin pasar un tiempo con Dios, en oración o leer la Biblia en el día. Ponerse ese objetivo. Porque no le voy a poder decir a Dios en el momento: no le dediqué tiempo porque fui muy buen padre o muy buena madre atendiendo en mi casa. No voy a poder decir eso porque aquí estamos viendo que Cristo, a pesar de que tengamos muchas cosas que hacer, debemos darle ese espacio a Cristo. Porque va a ser bueno para nosotros. Incluso puede ser el momento de respiro que necesitamos en el día. Así que, como vemos acá, durante las primeras 2 generaciones de cristianos, después de los apóstoles, vemos que el trabajo, la obra del ministerio, llegó a reemplazar el amor, el tierno amor de Cristo. Se volvieron religiosos, y esa religión reemplazó la relación con Dios, y el servicio reemplazó el sacrificio de Cristo. El andar apuntando con el dedo a todo el mundo: tú no eres porque yo soy muy inteligente y me sé la Biblia de memoria y descubro que tú no eres. Y andar así permanentemente, eso reemplazó totalmente lo que Cristo hizo en la cruz. Y es lo que no nos puede pasar. No puede valer más el que yo me estoy llenando de sabiduría y de inteligencia, por llamarlo de alguna forma, si bien es bueno, si no es malo, pero no puede eso estar por sobre lo que el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque lo que hizo Cristo en la cruz no lo va a hacer nadie en el planeta por nadie. Y puesto que esta relación personal con Dios depende de nuestra permanencia en la palabra de Dios, vemos las primeras desviaciones de la escritura en este periodo. Y que las falsas doctrinas en algo empezaron a cundir efecto. Así que este fracaso que llamamos de Éfeso se manifestaba en varias áreas de la iglesia de aquel entonces. Durante esta época, el uso de símbolos, la cruz y el pez fue donde comenzó. Bueno, recordemos el Antiguo Testamento está lleno de eventos donde buscaban hacer figuras, imágenes, eh, símbolos. La gente busca tener un símbolo. Y estos ritos cristianos aparecen en ese primer siglo.
aparecieron en este tiempo también. Existe un famoso líder de la iglesia de aquel entonces que se llama Tertuliano, que llamó el bautismo como un sacramento. Y bueno, también vemos que es un sacramento dentro de la iglesia católica, así como la primera comunión, confirmación y todas esas cosas que tiene. Lo llaman sacramentos. Y dijo que nosotros nacemos en el agua. Así que, y eso que hizo este Tertuliano fue las primeras semillas que brotaron después en la doctrina que existe hasta el día de hoy en la Iglesia Católica. Como que decir esto, que nacemos del agua, es lo que muchos católicos entienden como que al bautizarse, esa aspersión que se hace cuando son bebés, limpia a este ser del pecado. Por esa doctrina de salvarse, cuando son bautizados, como que los limpia del pecado. Así que durante la época de Éfeso se escribieron también los libros apócrifos del Nuevo Testamento, libros que la Iglesia Católica los tiene agregados en su Biblia. Y los creyentes fueron dejando su primer amor por su dedicación y su palabra. Y como veían, poniendo en contexto de eso, viendo que estaba pasando eso, miren, hay una personaje aquí que le está llamando que el bautismo sacramento, y yo sabiendo que no es a eso, que nacemos del agua, que el bautismo borra los pecados, eh, empezaron a escribir estos libros apócrifos en ese tiempo, el primer siglo. Entonces, la dedicación y el trabajo que hacían, porque en el Apocalipsis dice, eh, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, tenían un trabajo exhaustivo en eso. Pero lamentablemente ese trabajo, ese enfoque que le dieron los creyentes, dejaron su primer amor, dejaron la dedicación, dejaron su palabra, y por esto sembraron las semillas del error, que luego crecieron y permitieron el crecimiento exponencial de la Iglesia Católica Romana. Apocalipsis 2.5 dice, pues recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Así que a la luz de este problema, el Señor le da una prescripción, una receta, a la iglesia de Éfeso, y le dice, arrepiéntete, y haz tus primeras obras, que es hacer discípulos. Y luego, obviamente, cuando lograban hacer un discípulo, cuando lograban ese objetivo de que alguien se arrepintiese, se convirtiera y se volviera de su pecado a Cristo, es porque hacían bien la pega, porque hacían bien el trabajo ahí. Por eso le dice, vuélvete a tus primeras obras, porque ahí está la clave. Porque ahí lo hacías con amor. Entonces con el tiempo fueron perdiéndolo. Así que eso por la iglesia de Éfeso. Ahí esta iglesia con propósito pleno. Entonces Cristo les mandó a que se arrepintiesen de su error para volver a hacer las primeras obras. Las primeras obras son, como lo acabo de decir, conocer a Dios. Juan 17.3, para reforzar ese mensaje. Juan 17.3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios y hacerlo conocido. Juan 15.16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que es importante que crecer en el discipulado para poder hacer discípulos, evangelizando y luego discipulando. Conocemos a Dios a través de la Biblia y la oración, que es la buena y saludable comunicación con el Señor. Tenemos que hacer a Dios conocido en este mundo por medio del evangelismo y discipulando personas, reproduciéndonos en discipuladores evangelísticos. Todo lo que el hombre agrega
a las primeras obras no es necesario y a menudo lo lleva hacia el error, como vemos en este periodo de la iglesia, en el primero y segundo siglo. La iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, era intolerante a la mala doctrina, pero fracasó por eso, porque dejó el amor. Y las semillas del error sembraron durante este tiempo y empeoraron poco después, en el periodo de Esmirna, el que vamos a estudiar ahora también. Así que esa enseñanza nos deja la iglesia de Éfeso. En Esmirna es una iglesia con mucha persecución. Bueno, vimos que con la iglesia de Éfeso en este segundo siglo, esta iglesia muestra que está proliferando estas tendencias de los nicolaitas y la separación del clero, y que tenían esa intención de controlar. Y esto empieza a florecer más aún en esta iglesia de Esmirna, que le vamos a llamar el periodo cuando la iglesia es perseguida, de los años 200 después de Cristo hasta el 300. Entonces, según tercer siglo ya. Es la carta más breve de todas, la de Esmirna. Solo 4 versículos. No hay mucho que se debe decir a alguien que está sufriendo. Así que Cristo les avisa de lo que viene y los anima a ser fieles hasta la muerte. El nombre Esmirna en griego es la palabra esmurnaios, que implica la palabra esmir, es esmurnarios, y la palabra mirna es del griego esmurna. Tiene que ver con la mirra también. Y la mirra es una especie muy costosa, y era uno de los regalos que los reyes del Oriente le presentaron a Jesús. En Mateo 2, en el Mateo 2:11. Vamos ahí. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aunque la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre de las cosas físicas, Jesús le dijo que era rica, pero era rica en las cosas de Dios. Obviamente esto es lo opuesto en la iglesia de la Odisea, que ahí en el 2:9 dice aquí Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Eran pobres. Y entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Por eso está entre paréntesis. Ahí, eres rico en las cosas de Dios. ¿Y por qué lo he puesto en la iglesia de la Odisea, que es la última? Porque ahí sí que son ricos materialmente hablando. Y aún vemos este elemento de un cuadro de la riqueza en la muerte de los santos durante este periodo. Porque es algo que Dios estima mucho. O sea, aquí en este periodo de la iglesia, post proliferación o inicio de la iglesia católica, murió mucha gente a causa de Cristo. O sea, la muerte de un santo es riqueza delante de Dios. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré corona de la vida. O sea, iban a morir. Personas que murieron y que iban a morir. O sea, la carta dice: sé fiel hasta la muerte. Tendréis mucha tribulación, dice. Salmo 116:15.
Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Así que Dios estima esto. Personas mueran a causa de la obra. La mirra, que implica la palabra esmirna, también era una especie que se usaba durante la tribulación y también en la muerte. Se usaba la mirra como anestesia para aliviar el dolor durante un tiempo malo, o tribulación. Marcos 15. Marcos 15, 23. Dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. A Cristo en la cruz se dieron a beber eso. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Así que le dieron a Cristo esto, pero no lo bebió. Además, la mirra era una especie aromática también, que se usaba durante el entierro de un muerto. Juan 19. Juan 19, 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Así que además la mirra era una especie aromática que se usaba durante el entierro de un muerto. ¿Qué obras vemos de Esmirna en Apocalipsis 2:9? Yo conozco tus obras, dice, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esta fue un buen periodo de la historia de la iglesia cristiana. El Señor reconoce las obras. Estos primeros 3 siglos en realidad, reconoce las obras. Y esto muestra que los creyentes de ese tiempo entonces estaban llevando a cabo la obra del ministerio. Estaban haciendo. Y Cristo también reconoce su tribulación al mismo tiempo, a causa de la obra. Porque, como acabamos de ver, Esmirna era una iglesia perseguida. Durante este periodo, en los primeros, del año 200 al 325 aproximadamente después de Cristo, se realizaron 10 persecuciones oficiales en el Imperio Romano. Roma montó 10 diferentes persecuciones a las personas que se decían seguidores de Cristo. La idea era exterminarlos de todo su reino. Y Cristo reconoce la pobreza de los cristianos de Esmirna. Eran personas pobres. Aunque les diga que sean ricos, pero ya sabemos que eran ricos espiritualmente. Por la tremenda persecución que los cristianos experimentaron durante ese tiempo, ellos quedaron pobres físicamente. Recuerden que si uno lee historia de esta época, no solo, bueno, hay muchos métodos donde se busca el control humano. Uno es aniquilar, exterminar y matar a través de guerras y todo eso. O ejecutar personas, condenándolas por no cumplir las reglas del reino. Pero también estaba el quitarle cosas, ponerle impuestos, quitarle cosas y empobrecerlos. Que un poco como funciona hoy. Tener buenos pobres. Y por esta tremenda persecución los cristianos experimentaron, quedaron pobres. Entonces, les robaban a ellos todo lo que tenían. Y ya cuando estaban muy vulnerables, llegaban incluso a matarlos. Así que Dios nos dice que eran ricos porque eran los tesoros que tenían en el cielo. Porque aquí, como le dice en el versículo 10, yo te daré la corona de la vida. O sea, tenían tesoro en el cielo estas personas. Eran ricos en buenas obras, ricos en fe, en gloria, en gracia, en sabiduría. Y por todo esto eran ricos. Tenían mucha herencia en el cielo. Vamos a ver después lo dice que es todo lo contrario. Es una iglesia rica en la chatarra del mundo, como lo dice, ¿es eso?
pero pobre en las preciosas cosas eternas de Dios. Que vamos a ver próximas clases. Esto está en Apocalipsis 3, 17 y 18, si lo queremos revisar ahora. Apocalipsis 3, 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso es distinto. Aquí en la iglesia de la Odisea son ricos de verdad, monetariamente, económicamente. Acá, entre paréntesis que dice tú eres rico, no es ese rico. Y ahora como lo vamos a llevar también a estos ejemplos que estamos viendo de esta época donde Roma los perseguía constantemente, vemos que eran pobres, fueron empobrecidos para exterminarlos. Aquí dice, Apocalipsis 2.9 también, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Así que, si bien en Esmirna vemos favorablemente que hay buenas obras, pero también había división dentro de esa iglesia. O sea, hay un cambio en los pronombres en la última parte del versículo. En la primera parte, el pronombre tú dice y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, se refiere a los verdaderos creyentes de esa época, que tenían buenas obras y que experimentaban la persecución que acabamos de comentar. Ahora, después dice, y la blasfemia de los se refiere a los que estaban desarrollando el error que se empezó en el periodo de la iglesia de Éfeso. La pequeña desviación del primer amor. Eso de hacer esas separaciones, de seguir otras doctrinas, se estaba desarrollando en Esmirna y vemos más claramente el desarrollo de las dos líneas de la iglesia. Una línea es de Dios y sufre persecución de parte de Roma, tú en el pasaje, y la otra es la de los que se dicen ser judíos, como dicen, la que se dice ser judíos y no lo son. Es decir, que la línea de los nicolaitas siguió desarrollándose en el tiempo de la iglesia y llegó a tomar forma, una forma parecida a la del judaísmo, con sacerdotes, de ritos y cosas especiales de ese estilo, porque se dicen ser judíos, pero no lo son. Así que es una falsificación hecha por el diablo, porque les dice, son sinagoga de Satanás. Así que durante este periodo la doctrina del reemplazo empezó. Los nicolaitas empezaron a enseñar que en las iglesias había reemplazado a Israel. Entonces, según ellos, todas las personas que Dios les dio a los judíos ya pertenecen a la iglesia. Todas las promesas que Dios le dio a los judíos ya le pertenecen a la iglesia. Así que las promesas que Dios les dio, ellos decían, había que ser judíos también para obtenerlas. Pero ojo ahí, Dios dice, como le mencioné recién, sinagoga de Satanás. Así que había una división en Esmirna, estaban los que estaban perseguidos porque tenían sus buenas obras y estaban siendo perseguidos por hacer el trabajo bien hecho, pero habían unos que se estaban yendo por la rama de creer estas otras doctrinas. Apocalipsis 2.10 y habla de las persecuciones de esta iglesia. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta iglesia, como mencioné hace un ratito atrás, la iglesia de Dios sufrió 10 persecuciones durante este tiempo. Tuvo tribulación por 10 días, dice. Aunque hay un poco de traslapo con el periodo anterior, traslapan, toda esta tribulación, persecución romana en contra de la iglesia cristiana tomó parte en este tiempo entre el 200 y el 325 después de Cristo. Si uno se va a la historia, cuando dice estas 10 días que dice aquí, justo calza con 10 persecuciones de esta época que vemos en la historia, que son 10 persecuciones oficiales de Roma contra la iglesia. Por causa de tiempo, no lo voy a ir cada uno, pero
usted puede verlas en particular, pero hay 10 específicamente. Desde el 37 después de Cristo, cuando estaba en el primer siglo, hasta la mayoría sucedió en el periodo de que le llamamos Esmirna. O sea, vemos que están más concentradas desde el 200 después de Cristo en adelante. O sea, hay 6 persecuciones prácticamente en ese periodo, en un traslape, pero este periodo que le llamamos el de Esmirna es la que sufrió mayor persecución. Está la de Nerón, todos son romanos, líderes romanos. Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano, Dioclesio. Todos estos persiguieron a la iglesia cristiana en ese tiempo. Y de la peor forma. Bueno, vimos los castigos romanos son uno de los peores que están descritos en la historia de la humanidad. Vimos lo que le hicieron al Señor Jesucristo en la cruz, en su palabra. Severo, no hay descripción de lo brutal que fue eso. Así que en aquella época las torturas eran increíbles, así como lo hemos visto en el Evangelio como lo hicieron con el Señor Jesucristo. Y si usted puede leer en los 4 Evangelios la parte de Cristo, lo que padeció en la parte de su muerte, se va a poder hacer el episodio completo de lo brutal que fue. No leyéndolo en silo, o sea, cada uno en particular, si lo lee en los 4 al mismo tiempo. Se va a dar cuenta de que no fue algo como ocurre en la película, que ocurrió y como que pasó todo en 10 minutos. No. Quizás pasaron días en que fue ida y vuelta entre Caifás, entre Herodes, entre vuelta Pilato, entre que Pilato lo azota y que los pone el pueblo, que insisten que lo crucifique y después lo vuelve. Si lo lee, realmente se da cuenta que no pasó todo eso en un abrir y cerrar de ojos. Pasó mucho tiempo, padeció mucho el Señor Jesucristo. Fue una tortura brutal. Y eran así los romanos. Entonces, hay un libro de un autor que se llama John Foxe, donde encontramos un libro que se llama El libro de los mártires, que son las personas, o describe cómo fue las persecuciones que sufrieron estas personas en este tiempo a causa de Cristo. Y aquí hay algunos denunciados que me gustaría comentar que son extractos de este libro. Voy a leer aquí algunas. Por ejemplo, esta de Nerón, la primera cita. Dice, Nerón les ponía a los cristianos camisas empapadas de cera y los ataban vivos a postes para encenderlos como faroles humanos en las calles de Roma y también en su jardín privado. Algunos fueron cocidos en pieles de animales y arrojados a los perros, con la protección que les daban los pieles. Los cristianos duraban bastante tiempo en morir. Los perros los mordían por horas tratando de alcanzar la carne viva. Brutal. Aquí hay otra. Muchos creyentes fueron arrojados a las fieras del circo romano para morir siendo comidos vivos delante de la multitud de espectadores que gritaban con alegría. Bueno, ahora vemos lo de los toros. Antes eso era con humanos. Y además con las personas que perseguidas a causa de Cristo. Otros simplemente eran decapitados. Unas mujeres fueron desnudadas y echadas a los toros bravos. Aún otras fueron desnudadas, echadas en baños hirvientes y después decapitadas con espadas. Y otra cita del mismo libro. Unos fueron apaleados hasta que murieran. Ataron a los creyentes a caballos indómitos para que los arrastraran hasta que murieran. Unos fueron metidos en bolsas de cuero junto con serpientes y escorpiones y echados al mar para morir. Les rompieron todos los huesos en el cuerpo y luego los decapitaban. Otros fueron apedrados, crucificados y quemados en el fuego. Más citas del mismo libro. Fueron golpeados con estaca, desgarrados con garfios y al final quemados vivos en fuego. Les traspasaron los pies con clavos y luego fueron atados a caballo por clavos, arrastrados por las calles, azotados, desgarrados con garfios de hierro, quemados con antorchas y finalmente decapitados.
Aquí dice, mujeres fueron flageladas, quemadas con hierros candentes, desgarradas con abusados garfios, y luego puestas desnudas sobre ascuas mezcladas con vidrio. Pero, ¿se dan cuenta de lo brutal que eran las persecuciones? Fueron encerrados en cuevas para morir de hambre. Después de todo eso, unos fueron duramente flagelados, atormentados sobre un patíbulo, mesa donde los ataban para torturarlos, frotados con cal, asados sobre unas parrillas, maltratados por fieras y finalmente decapitados. Otros fueron estirados con poleas hasta que se dislocaran sus miembros, sus cuerpos. Luego fueron desgarrados con azotes de alambres y derramaron aceite y brea hirviendo sobre su carne desnuda. Se les aplicaron antorchas encendidas a sus lados y sobacos. Después de haber sido torturados de esta manera fueron enviados de vuelta a la mazmorra para morir allí. A muchos se les cortaban las orejas, las narices, se les sacaba el ojo derecho, se inutilizaban sus miembros mediante terribles dislocaciones, y se les quemaba la carne en lugares visibles con hierros candentes. Y aquí para terminar, y aquí vamos a terminar la clase de hoy también. Padres miraban mientras que sus hijos fueran torturados hasta la muerte. Unos miraban a sus bebés siendo tirados en el aire y cogidos sobre el punto de lanza de un soldado con un juego. Les hicieron saltar los dientes a golpes. Les arrancaban el cabello desde las raíces y luego fueron estrangulados. Les abrieron el vientre con un cuchillo y los llenaron con maíz. Luego, mientras que todavía vivían las víctimas, soltaron unos puercos silvestres para comer el maíz mezclado con los intestinos. Brutal. Así fue de perseguida esta época de Esmirna. Por eso Cristo mismo le reconoce en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación. Y nosotros de repente nos quejamos porque tenemos que levantarnos temprano un domingo para ir a la iglesia. Como conclusión de esta clase. Esmirna era la época de la mirra, de la persecución y de la muerte. Entre estos años 200 y 325 después de Cristo fue brutal la persecución. Brutal. Bueno, vamos a ir viendo que las otras iglesias se van adaptando a esto para no ser perseguidos. Se van transformando y Dios también va mostrando que estos cambios, algunos son para bien y otros son para mal. La mayoría para mal, porque terminamos como la Odisea siendo tibios, que es lo que vamos a ir viendo. Así que esta iglesia padeció mucho. Y esto también nos sirve de ejemplo para cosas que vamos a ver más adelante en el Apocalipsis, que tienen relación con estos castigos brutales, que si bien usted los ve ahora, pero en la gran tribulación, estos van a volver. Este tipo de castigos que uno ve así. Brutales. Así que en el siguiente periodo, Satanás va a cambiar de estrategia, en la que viene después de Pérgamo y Tiatira, que vamos a ver el próximo domingo. Cambia de estrategia y la iglesia ya se empieza a ir al mundo, obviamente para evitar todas estas cosas. Así que vamos a dejarlo hasta acá para que reflexionemos y vemos que estamos siendo perseguidos de esta manera hoy. Estamos en un tiempo de gracia que tenemos que aprovecharlo para la obra, no perder nuestra relación personal con Dios, con Cristo, mantenernos expectantes en oración y cercanos a la palabra de Dios. Así que nos vemos el próximo domingo. Oremos para terminar esta clase y que Dios nos acompañe durante la semana. Amado Padre, voy a oración a usted, dándole gracias porque me permitió dar esta lección, Señor, los hermanos y amigos de la iglesia. Sea con todos nosotros, Señor, en esta semana, protegiéndonos, cuidándonos, dándonos el espacio para tener tiempo con usted, mi Dios, y aprender cada día de usted y su palabra, y estar fuertes y prestos para cuando llegue la prueba nosotros estar haciendo su voluntad y no la propia, Señor. Gracias por todo lo que nos da. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo esto es a honra y gloria suya. Amén. Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo. Que tengan muy buena semana. Adiós.